el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y nosotros, a través de Jesucristo, también somos el pueblo de Dios, que fuimos redimidos y comprados a precio de sangre. ¿Y por qué a precio de sangre? Porque el pecado produce una deuda, y esa deuda tiene que ser de alguna u otra forma pagada. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Tenían que sacrificar un animal. Y esa deuda, ¿cómo es pagada? Cuando hay derramamiento de sangre. Entonces, al morir los machos cabríos o al morir los corderos, ellos derramaban sangre. Y esa sangre la tomaba el sumo sacerdote y la llevaba al lugar santísimo. Dice, una vez al año. Y la presentaba ahí en el altar de Dios, en el tabernáculo. Y el tabernáculo es una mesa que encima tiene una tapa que se llama la propiciación. Y ahí él presentaba la sangre. Y ahí en el lugar santísimo estaba la presencia del Señor. Amén. Y ahí recibía el Señor esa sangre, y a través de esa sangre eran pagados los pecados del pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Sabe usted que cuando Israel sube al monte Sinaí, cuando sube, y antes de subir le preguntó al pueblo, porque Jehová le dijo, pregúntale a mi pueblo que saqué de Egipto, que si son capaces de cumplir las leyes y los mandamientos. Y Moisés le preguntó al pueblo, sí, somos capaces de cumplir las leyes y los mandamientos. Y podemos ver que la primera vez que subió Moisés al monte Sinaí estuvo 40 días, y el pueblo se empezó a banquetar y empezaron a levantar ídolos. Un becerro, hicieron un ídolo de becerro de oro y empezaron a adorar a ese ídolo, a ese animal que hicieron, esa imagen de oro becerro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De que obviamente Dios sabía lo que estaba sucediendo, y él se baja al pueblo porque están desobedeciendo, me están llevando a ira, me están tentando. Y baja a Moisés, y al ver al pueblo que adoraba esta imagen, tiró las tablas. Entonces ahí podemos ver que el pueblo, o el hombre, el ser humano, no tiene esa capacidad, o no tenemos esa capacidad, aleluya, de cumplir las leyes, los mandamientos del Señor. Ellos hicieron holocaustos, sacrificios de animales por más de 700 años, y ninguno, dice la palabra del Señor, que ninguno tuvo esa capacidad de cumplir los mandamientos. Pero Dios, en su amor y su misericordia, nos daba esa opción, aleluya, de poder recibir el perdón, la redención a través de esos machos cabríos, de esa sangre derramada. Amén. Aleluya. ¿Y sabe usted que dice la palabra del Señor de que aquel sacrificio, o aquel tabernáculo, aquel templo donde entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote, eso es una imagen de lo que está en el cielo? En el cielo también está ese lugar santísimo, está ese templo, donde Jehová Dios le dijo a Moisés, mira, ve y hazlo tú acá en la tierra, igual, ¿cierto?, a lo que te mostraré. Amén. Entonces él sacó una copia, ¿cierto?, de lo que era el templo. El patio era el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año a invocar el nombre de Jehová y a redimir los pecados del pueblo. Entonces ahí podemos entender de que era imposible para el hombre humanamente cumplir las leyes y los mandamientos del Señor, como consecuencia de la muerte del pecado. Dijo el Señor que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, producto del pecado. Entonces ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir una función a la tierra. Y hay tres roles importantes que Él cumplía como Señor. Primero, como Rey. Segundo, como profeta. Y tercero, como sumo sacerdote. Aleluya. Amén. Profeta porque Él anduvo en la tierra y profetizó. Habló, ¿cierto?, los acontecimientos de los últimos tiempos.
Y por ejemplo decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque tal es el reino de los cielos. Él estaba hablando, estaba profetizando la palabra del Señor. ¿Quiénes son aquellas personas profetas? Los que hablan, no lo que ellos quieren. Los que hablan, lo que viene de parte de Jehová. Amén. La palabra del Señor. Aún así, nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó a sus discípulos y le dijo que Él le enseñaba y hablaba todo lo que venía de parte de su Padre. O sea, Él, y aún así, siendo Jesucristo, se mandó solo. Entonces Él cumplió la función de profeta. Aleluya. Y también de rey. ¿Cuándo de rey? Cuando tú lo reconociste como el Señor y Salvador de tu vida, como el Señor de tu vida, tú lo reconociste como el Rey de tu vida, como el Salvador, como el Señor de tu vida. Jesús es nuestro Rey. Y también el sumo sacerdote, aleluya. El que entregó su vida para redimir y perdonar tus pecados a través de esa sangre preciosa que fue derramada. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, aleluya, que entregó su vida, aleluya, para redimir y perdonar tus pecados. Amén. Gloria a ti, Señor. Y dice la palabra del Señor que somos santos. Del momento que Él nos redimió, y toda persona que cree por fe, dice que justo por fe vivirá. El justo. ¿Quién es el justo? La persona que vive en la justicia, que es Cristo. ¿Quién es la justicia? Cristo. La palabra del Señor. Aleluya. Entonces, tiene que entender usted, amada iglesia, de que usted, a través de la sangre de Cristo, usted es un hombre justo. Amén. Justo. Amén. Señor. Pero lo que yo quiero enseñar esta mañana, de que era necesario que alguien tenía que pagar esa cuenta. Amén. Señor. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando niño, cuando pequeño, yo creo que a todos nos ha pasado o nos pasó, y todavía yo creo que había que ir al almacén a pedir ahí la cuenta ahí, al fiado. ¿Se acuerdan? Anda Mario, anda donde Don Lucho, el negocio que había allá de la vuelta a la esquina, Don Lucho, y pídele fiado en mi nombre, en el nombre de mi mamá. Entonces yo llegaba donde Don Lucho y le decía a Don Lucho, dice mi mamá que si le puede anotar 2 kilos de arroz. Aleluya. Entonces Don Lucho, en su amor ahí, también su compasión que él tenía por sus clientes y por poder también ayudar a una vida, porque mi madre ayuda. Entonces ahí también vemos el amor de Dios, de que nuestro amor y nuestra compasión tiene que también estar por los viudos, los menesterosos, el hambriento. Amén. Amén. Entonces ahí llegaba Don Lucho y me pasaba esos 2 kilos de arroz, pero resulta que yo, sin saber lo que pasaba, después cuando pasaba jugando como niño ahí por fuera del negocio, jugando a la pelota o con mis amigos afuera del negocio, pasaba y me acordaba que debía 2 kilos de arroz. Mi mamá, en este caso yo, porque yo los compré, y trataba de que Don Lucho no me viera porque me daba vergüenza. Aleluya. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Entonces, mire, vamos al libro de Hebreo. Es necesario entender esto, iglesia. Lo que yo quiero esta mañana explicarle a la iglesia. El libro de Hebreo, leamos un poco ahí en el capítulo 8 en adelante. Dice, ahora bien, 8:1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que he venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién levantó el tabernáculo? El Señor y no hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que se figura y sombra de las cosas celestiales. Un poquito ahí. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra a las cosas celestiales. O sea, el tabernáculo terrenal era una sombra al tabernáculo celestial. Amén. O la sombra es cuando aquí hay una sombra en la pared, ¿se fija? Ahí está mi sombra. Entonces, ahí estaba la sombra del tabernáculo terrenal al tabernáculo celestial. ¿Ya? Amén. Amén. ¿Cuántos sabían que había un tabernáculo celestial? ¿O cuántos han leído el libro de Hebreo? Muchas veces decimos yo no quiero leer o no puedo leer porque no entiendo. Iglesia, si está el Espíritu Santo en usted, es tan solo que le pida al Señor. Señor, cuando leo tu palabra no la puedo entender, pero el Señor abre mi mente, mi entendimiento, y yo quiero entender lo que estoy leyendo. Amén. O sea que hay gente que lleva años como cristiano y aún no saben que en el cielo también hay un tabernáculo celestial. Y es tan solo leer y entender la palabra del Señor. Y es tan solo que usted le pida al Espíritu Santo. Amén. Dice como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira ya todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aleluya, amén. Amén. ¿Significa lo que yo le decía? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Mire, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Detengámonos un poquito ahí. ¿Qué es lo que es un pacto? Es un contrato. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, le dijo, pon al pueblo ahí, le dijo al Señor, y aquí pon mi palabra, mi ley, y en medio la sangre de los machos cabríos. Y él selló con esa sangre selló el pacto, el contrato de Dios. Dice que agarra la sangre, ¿cierto? Y le tira al pueblo, la sangre del pueblo, sí, y a la tabla. Y ahí se selló el pacto del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el pueblo de que salió, ¿cierto?, de la simiente de Abraham, Jacob, Isaac. Amén. El pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy está vigente. Aleluya. Amén, Señor. Que el año 1948 se estableció nuevamente como nación, como país, como pueblo. Es el pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Entonces ese pueblo hasta el día de hoy está vigente, el pueblo de Dios. A pesar de su desobediencia, a pesar de que se fueron a los Baales, a pesar de que no obedecieron a la palabra del Señor, Dios cumple su pacto, su palabra. Amén, Señor. Hasta el día de hoy es su pueblo. Aleluya. Hasta el día de hoy es su pueblo. No lo ha dejado, no lo ha desamparado. Amén, Y un día viene el Salvador, el Redentor, ¿cierto?, a ser el Rey del pueblo de Israel. Amén, Señor. Y nosotros también somos su pueblo, los gentiles, que a Amén. través de Jesucristo también somos llamados pueblo de Dios, comprado y redimido a precio de sangre. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero hubo un nuevo pacto, y este nuevo pacto es el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Amén, Él Señor. dice la palabra que derramó hasta la última gota de su sangre, aleluya, para redimir, para limpiar nuestros pecados. Amén. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Para el segundo se refiere al segundo pacto. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí, viene el día del Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día
que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿cuáles días? Después que murió Jesucristo. A esos días se refiere. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley, mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por mi pueblo. Aleluya. Amén. Santo es el Señor. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aleluya. Porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Amén. Nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y iniquidades. Aleluya, Señor. Recibe esa palabra por fe. Amén. Padre. El Señor no es hombre para mentir. Amén. Él cumple su palabra. Y esta mañana el Señor te quiere decir de que Él te compró a precio de sangre Amén, Señor. y de que Él nunca más se acordará de tus pecados Amén. ni de tus iniquidades. Gloria a ti. Pero viene el diablo, viene el maligno y te dice que eres un pecador, que eres un mentiroso, que no puedes. Mira quién eras antes, mira quién te crees ahora. Esa mentira del diablo. Amén. No es que el diablo maquine tu mente, Amén, Señor. porque el Señor dice que nunca más se acordará de tus pecados. Nunca más. Amén, Padre. Señor. Porque dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron y son todas ellas nuevas en Cristo Jesús. Esa es la convicción que tú tienes que tener, porque eres llamado hijo de Dios y Él te compró a precio de sangre. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Esa es la convicción que tienes que tener. Gracias, Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Gracias, Señor. Mire, sigamos leyendo para ir entendiendo un poco. Versículo 9. Perdón, 13. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece hasta próxima a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte se llamaba lugar santo. Estaban los candeleros, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, y que reverdeció, y las tablas del pacto. Aleluya, ahí me quiero detener un poco. ¿Qué es lo que estaba en esta urna de oro? Amén. Ahí estaba esto que representa el pacto de Dios. Me llama la atención a mí la vara de Aarón que reverdeció. Amén. Mire lo que ocurre cuando estamos en la presencia del Señor. Cosas maravillosas. Amén, Señor. Esa vara era una vara seca. Y ahí está, miren. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Esta vara estaba en el lugar santísimo. Ahí, dentro del tabernáculo. Y esta vara era una vara seca, pero en la presencia del Señor reverdeció. Amén. Brotaron sus hojas y dio fruto. Eran almendros, dice la palabra del Señor. Señor. Y eso pasa cuando estamos en la presencia del Señor. Amén. Señor. Cuando entramos al lugar santísimo. Porque Amén. a través de este nuevo pacto, a través de Jesucristo, podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Antes que solamente tenía el puro privilegio y la autoridad de entrar el sumo sacerdote.
una vez al año. Amén, Señor. Pero ahora, gracias al amor y misericordia del Señor, dice que cuando Jesús expiró, cuando entregó su espíritu, y cuando dijo, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado, Señor? Porque en ese momento Jesús estaba muriendo, estaba agonizando, y estaba recibiendo el pecado de toda la humanidad. Sus pecados y mis pecados. El Amén. pecado, dice la palabra, que nos aparta de Dios. Amén. Nos aparta. Por eso que Él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Porque estaba lleno de pecados. Estaba recibiendo sus pecados y mis pecados. Y dice, cuando Él entregó su espíritu, cuando expiró, aleluya, vino un temblor. Dice que se movió la tierra. Que las piedras, hasta las piedras se partieron. Y en el templo se rasgó el velo. Amén. El velo era una cortina que no permitía que nadie entrara al lugar santísimo. Solamente entraba el sumo sacerdote. Y se rompió para demostrarnos, ¿cierto?, que eso ya no era válido. Que ahora había un nuevo pacto y que a través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Gloria a ti, Padre. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y si tú estás padeciendo alguna enfermedad, estás desahuciado por la ciencia médica, estás desechado por la sociedad, estás seco a lo mejor, te apartaste de los caminos del Señor, como aquel hijo pródigo. ¿Cuántos andan en las calles apartados del Señor? Secos como la vara, esta vara seca. Pero cuando vamos a las plantas del Señor, cuando entramos al lugar santísimo, comenzamos a reverdecer. Aleluya, Señor. Comenzamos dijo el Señor, lo que estaba muerto, todo aquel, ¿cierto? Todo aquello que está muerto. ¿Cómo es el versículo? Si alguien me ayuda. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gracias, hijo. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Por eso es necesario creer en el Señor. Amén. Dios, Amén. Sí, Señor, amén. en su amor y misericordia, no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Amén. Que podamos entender de que Él nos da esta posibilidad de recibir la santidad a través de Jesucristo. Pablo lo dijo. Pablo cuando escribió, le pidió a los santos. No son los santos que estaban ahí, ¿cierto?, en los Baales, ni están allá en la Tirana, ni en las imágenes. A los santos, al pueblo de Dios. Gloria a ti, Señor. Usted es santo. Amén. Dios lo hizo santo. Amén. Amén. Dios te hizo santo. Amén, Señor. Y tan solo que creas en Él. Señor. Porque todos tus pecados fueron borrados. Amén. Gloria a ti, Señor. Pero el diablo, ¿qué te dice? Te recuerda el pasado. Señor, amén. Que hiciste esto aquí y allá. Que eres un mentiroso. O que fuiste un mentiroso. Fuiste un mentiroso. Si fuiste un ladrón, fuiste un ladrón. Si fuiste un traficante, lo fuiste. Amén. Pero ahora no, eres un santo. Gloria a Amén. ti, Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Rey. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. En su nombre. Gloria. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dice, y sobre ella, los querubines de gloria que cubren el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar de ellas. O sea, el apóstol no quiso entrar en detalle, pero él explicó, ¿cierto? Y señalaba qué es lo que era esto. Aleluya. El propiciatorio. Ahí donde él llevaba la sangre y se derramaba la sangre. ¿Se acuerdan cuando Jesús entregó una parábola y dijo, y hablaba con los fariseos, pero religiosos? Hablaba con los escribas y le decía, aleluya, había dos hombres. Había un fariseo y había un publicano, en el cual el fariseo decía, yo ofrendo, yo ayuno, yo doy mis diezmos,
Y había otro hombre publicano que estaba hincado de rodillas, Aleluya. humillado delante de la presencia del Señor. Sí, Señor. Y le decía: Señor, te presento mis pecados delante de Él por propiciatorio. Ahí, Él estaba presentando sus pecados delante del propiciatorio, donde llegaba la sangre. Aleluya. Santo sea el Señor. ¿Se fija? Amén. Entonces, eso es lo que estaba explicando el apóstol Pablo. Y se me viene a la mente esta parábola de Jesús, aleluya. Porque es importante reconocer nuestros pecados delante del Señor. Amén. Aleluya. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿qué significa arrepentirse? No volver a hacer lo mismo. Aleluya, Señor. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y no vuelvo atrás a hacer lo mismo, ahí soy un hombre justo. Señor, amén. Un hombre justo delante de la presencia del Señor. Aleluya. Que quiero el bien, que quiero hacer la justicia de Dios. Sí, Señor. Que comienzo a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y este hombre, ¿qué es lo que hacía este fariseo? Hacía todo lo que le hacía la ley, le mandaba la ley, pero no reconocía sus debilidades, sus pecados, sus errores delante del Señor. Pero este publicano, aleluya, postrado, humillado delante de la presencia del Señor: Señor, presento mis pecados delante de tu propiciatorio. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén. Señor, ten misericordia de mí. Entonces, lo que tú reconozcas tu pecado delante del Señor y te arrepientas y le digas: Señor, ten misericordia de mí. Ahora las cosas viejas pasaron y son todas ellas nuevas en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor. Y ahora comienzan a ser el nuevo hombre, el nuevo Pablo, el nuevo Erwin, Amén. el nuevo varón, un siervo, una sierva del Señor. Amén. De eso se trata el Evangelio. Porque ser cristiano, iglesia, ser cristiano no es una religión, Amén. como estos fariseos, que porque a lo mejor yo ofrendo, porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo doy mis diezmos, pero no estoy haciendo la voluntad de mi Dios, es solamente religión. Amén. Amén. O porque adoro, pero cuando salgo de la casa del Señor me olvido. Eso es religión. Eso es ser un hipócrita, es ser un falso, un mentiroso, como estos fariseos. Pero ser cristiano es más que una religión, Amén. Amén. Señor. es una forma de vida. Amén. Es una forma de vida de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Señor. Incluso más que eso, ser cristiano es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Una relación. Y cuando nosotros estamos en el mundo, o la gente que está en el mundo, eso es lo que no puede entender. Así es, Señor. Que ser cristiano es una relación con nuestro Señor, una amistad, una intimidad. Sí, Señor. Amén. Amén. Que tú puedas entrar al lugar santísimo, aleluya, y poder, ¿cierto?, tener esta intimidad con el Señor. Aleluya. Sentir lo que la gente no siente, aleluya. Dice la palabra: que cree en mí correrán ríos de agua viva por su Amén. interior. Amén, Señor. Ríos de agua viva, sentir la presencia del Señor. Tu palabra, la palabra del Señor dentro de tu vida, de tu corazón, aleluya. Aleluya. Dice: escribiré mi mandamiento en su mente y en sus corazones en el nuevo pacto. Amén. Escribiré mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Amén. Correrán ríos de agua viva por su interior. Amén, Señor. Es una relación con nuestro Señor. Dios. Ser un cristiano es ser eso es ser llamado ser un hijo de Dios. Amén, Señor. ¿Quién vive, iglesia? ¡Cristo! ¿De su nombre? ¡Gloria! ¿De su pueblo? ¡Gloria! Dile un aplauso al Señor, Él está aquí. Está hablando. Ayer predicábamos ahí en la feria y miraba a los comerciantes. En un momento predicaba a mi hermano Ángel, le decía de que la vida que ellos llevaban en el Señor es más que eso. Es más que pensar en pagar las deudas, en vender, ¿cierto?, la mercancía de tu negocio. Es más que eso. Mi hermano Miguel el otro día conversaba y me decía que él un día lo hablaba a un comerciante y que empezó a predicar la palabra del Señor. Y le decía: el Señor tiene un propósito en cada persona. Amén, Señor.
Esto solamente tener un negocio es una añadidura. Pero cuando nosotros buscamos el reino de Dios, su justicia, todo vendrá por añadidura. Esto es una añadidura, le dijo solamente. Pero Dios tiene un propósito en cada vida, algo más que esto, que tener un negocio. Muchos se esmeran, ¿cierto?, por tener un negocio, tener una empresa, por tener una casa, una gran casa, a lo mejor una mansión que quisieron tener, y se esmeran y se esfuerzan por tener propiedades. Pero la palabra del Señor nos dice que no es así primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido. Y que la vida no solamente consiste en tener y atender un negocio. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú en tu negocio prediques la palabra del Señor. Que a través de tu negocio lleguen mucho a las plantas del Señor. En tu trabajo, donde quiera que estés. Ahí mi hermano Rolando, ahí en su kiosquito, ahí la Sofía, ahí predicando la palabra, entregando un tratado. Dios le bendiga, aleluya. Gloria a ti. Eso es ser un cristiano. Eso es buscar hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y todo vendrá por añadidura. Si tiene un kiosco, puede tener 2, 3, 4, 5 kioscos. Donde se está predicando la palabra del Señor. Eso es ser un cristiano, iglesia. Eso es ser un cristiano. En tu trabajo, donde estés, hermano, ahí, son ahí, predicando la palabra del Señor. A tus compañeros en las reflexiones, en la reunión de seguridad. Yo siento que hay una necesidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, y entregar una palabra de esperanza, un consuelo de parte del Señor. Hay ese lugar duro, ese lugar pesado donde se trabajan los mineros, aleluya. Entonces, donde Dios te ponga, hay un propósito de parte del Señor. No solamente esmerarte, ¿cierto?, sacrificar y dar tu vida, a lo mejor por obtener cosas. Sí, está bien. Pero primeramente, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es, Señor. Eso es ser un cristiano, iglesia. Y eso es lo que el Señor esta mañana te quiere entregar. Y quiero decirte que no le creas al diablo cuando te diga que en quien te vio, donde saliste. Si eres un mentiroso, tú no puedes. Tú no puedes alcanzar a ser un hijo de Dios. Tienes que arrepentirlo si le sale Satanás. Amén. Porque Cristo te venció en la cruz. Amén. Gloria a ti, Señor. Y Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie ni nada podrá. Dile un aplauso al Señor. Nada podrá competir. Porque el más grande, el rey, el profeta, el maestro está contigo. Aleluya. El Señor de señores. Él está contigo. No hay nada imposible para Él. Tu problema, tu dificultad, tu enfermedad, no es nada delante de la presencia del Señor. Nada. No hay obstáculo, no hay problema, no hay adversidad para el Señor. Porque Él es soberano, porque Él es el que creó todas las cosas, como decía mi hermano el día de miércoles en el devocional. Él es el que creó todas las cosas. Él tiene el poder. Amén. Jesús. Amén. Jesús, su nombre está sobre todo nombre, sobre toda potestad, su nombre está sobre todas las cosas. Y tú tienes el derecho como hijo de Dios, entrar al lugar santísimo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a Hebreos 10, versículo 10 en adelante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, mire, una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes antes? Cada año, a cada rato, en cada momento estaban los sacerdotes ahí. Mire, lo que se me viene a la mente. Y me recuerdo también porque una vez lo vi, lo escuché. Ahí iban los israelitas con su macho cabrillo, con su ovejita, y lo miraban. Ah, este es pecador, este cometió un pecado. Todos le veían, porque iba con su, ¿cierto? Ahí llevaba su cabrito, ¿cierto? Para presentarlo al sacerdote, para presentarlo al Señor. Y todos veían que era pecador. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el sacerdote? En cada momento venía un israelita y tenía que sacrificar ese animal. Aleluya.
Entonces el pobre sacerdote no descansaba, porque habían pecados que no eran presentados en el lugar santísimo, es solamente una vez al año por el pueblo. Pero cuando los pecados eran individuales, personales, eso era todos los días y en cada momento. Entonces ahí estaban los pobres sacerdotes sacrificando el animal, ¿cierto? Y tenía que traer a 2 animales, traía 2. Entonces uno era sacrificado. Y aquí miren lo glorioso que pasa. Esto está todo en el libro de Éxodo 24. Éxodo 24. Ahí está. Entonces, él es pecador. Entonces sus pecados eran transmitidos, tenía que poner su mano sobre el animal y sus pecados eran transmitidos al animal. ¿Y qué es lo que sucedía? Ahí el animal era sacrificado y era derramada su sangre y presentada en el propiciatorio. Amén. Entonces todo el mundo le veía que era pecador porque llevaba su animalito. Pero ahora las leyes de Dios, ¿dónde están escritas? En nuestra mente y en nuestro corazón. Si usted comete un pecado y nadie le ve, ¿pero dónde están? En su mente, en su corazón. Ahí está el acusador, en tu mente. Cometiste un pecado, ¿cierto? Pero ahí tenemos este derecho de ir a la presencia del Señor. Pero dice la palabra que todos tus pecados fueron perdonados. Amén. A través de Jesucristo, todos tus pecados. Ahí el Espíritu Santo nos redarguye muchas veces. Ahí están, en tu mente, en tu corazón están los pecados. Pero antes todos les veían, aleluya. Santo es el Señor. Entonces, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es hecha una vez. Una vez. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está nuestro Padre Celestial? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? En el cielo, a la diestra de nuestro Padre, sentado al lado del trono. Está a la diestra, a la derecha, ahí está, sentado con Él. Y que este sacrificio lo hizo una sola vez. Iglesia, si tú pecas, no significa que, Señor, ven, baja otra vez a la tierra, Señor, y ofrécete otra vez el sacrificio. Tendría que estar viniendo igual, a cada rato, igual que estos sumos sacerdotes que iban y venían, ¿cierto? A cada rato tenían que estar matando animales. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Una sola vez. Entonces cuando tú ores, mucha gente ora, ¿cierto? Y dice, Señor, he pecado delante de tu presencia. Amén. Señor, perdóname. Amén. Señor, ten misericordia. Amén. Pero una sola vez, tus pecados, tienes que tener esa fe, esa convicción que tus pecados ya fueron perdonados. Ya fueron perdonados. Muchos no se levantan. Muchos no se levantan porque se aprovechan de esa falta de fe, de esa convicción. Porque vuelven a caer. Y vuelven a caer. ¿Cierto? Y no se levantan, ¿por qué? Por la vergüenza. Porque el acusador está ahí. Porque viene el acusador, ¿cierto? Y te acusa. Pero el Señor ya perdonó tus pecados. Amén. Dice, todos tus pecados. Todos tus pecados. Lo estoy hablando con la palabra, no es algo mío. Amén. Aquí está escrito, una sola vez. ¿Se fijan? En esa voluntad somos santificados. Mire, santificados. ¿Qué es lo que somos? Santos. ¿Qué es lo que dijo Pablo cuando escribió los libros? Dijo, se los escribió a los santos. Amén. Santificado, dice la palabra del Señor. Aleluya. Eres santo. Métete sobre la cabeza, eres santo. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ella una vez para siempre. ¿Se fijan, no? ¿Cómo es la palabra? Así que no deje que el diablo le contiene mal la mente. Y levántate. Amén. Levántate, dice el Señor. Amén. Porque yo voy a perdonar tus pecados. Amén. Levántate en el nombre de Jesús. Y desecha al acusador cuando venga. En Amén. el nombre de Jesús. Mire, sigamos leyendo, que interesante lo que nos enseña la palabra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, mire, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies.
Amén. ¿Quiénes son sus enemigos? Los que no creen. Así es, Señor. Los que no creen en su palabra. Los que no creen en la redención. Sí, mi Señor. Él está esperando que algún día lleguen ahí, Sí, Señor. Amén. a sus plantas. Aleluya. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. ¿Se fija? Aleluya. Si usted no está creyendo ahora lo que yo le estoy diciendo, se está convirtiendo en enemigo de Dios. Amén. Tiene que tener la fe, que Amén. usted es santo Mi Rey. y que el justo por fe vivirá. Amén. Jesús. Sea un hombre justo. Haga la voluntad de su Padre Celestial. Amén, Señor. Y sea el verdadero santo que tiene que ser. Amén, Señor. Amén. Seamos santos, iglesia. Amén. Créate el cuento en tu mente. Amén, Señor. Eres santo. Una sola vez dice, aleluya. Y todavía aquellas personas que no creen, la gente del mundo, los incrédulos, algún día dice que todo ojo le verá y Amén. toda rodilla se doblará Amén, Señor. delante de la presencia del Señor. Sí, mi Rey. Todo algún día. Y este es el privilegio que tenemos nosotros, ir demostrando delante de sus pies Sí, Señor. y humillarnos delante de Él Amén. Amén. y entrar al lugar santísimo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Se fijan? Aleluya, Señor. Perfecto, con una sola ofrenda. Ya no son hartos cabritos, no son hartas ovejitas. Con una sola ofrenda, el Cordero de Dios. ¿Cierto? Hizo perfecto para siempre a los santificados. Gracias, Señor. Gócese, iglesia, ríase. Amén. Parece que no me cree. Santo eres, Señor. Créase el cuento, soy un santo. Fui comprado de la a precio de sangre. Amén. Olvídese el pasado, si eso ya pasó, borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, ¿no es? El Espíritu Santo atestigua, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, de nuevo lo dice, y en sus mentes las escribiré. Amén. ¿Se fijan, no? ¿A dónde están? Aquí, Amén, Señor. aquí. Amén. Ahí está la ley de nuestro Señor. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén, Señor. Nunca más, Aleluya. nunca más, iglesia. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Entiende esto? Nunca más. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, porque Él nos abrió a través del velo. ¿No se fija? Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es sacerdote. Aleluya. Acerquémonos, mire, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén, Señor. ¿Se fijan, no? Todo lo que le estaba hablando, el Señor está confirmando a través de su palabra. Amén. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para que estimularnos al amor y las buenas obras. Aleluya. Señor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis aquel día se acerca. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Amén, El día de nuestro Señor está cercano. Amén. 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 Y no dejemos de congregarnos. Señor. No porque el Señor perdone mis pecados, voy a lanzar otra vez. Aquí tenemos que estar Amén. en el Aleluya. fuego, Gloria a Dios. en la presencia del Señor. Amén. Dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo me estaré en medio de ellos. Aleluya, Señor. Él está aquí. Amén. Señor. No
No le podemos ver, no le podemos tocar. Pero este es para el que cree. Amén. Amén. Los que tienen fe. Amén. Levántate, iglesia, ponte de pie. Aleluya.